Y el ser de luz me dio un permiso, es decir, si quieres puedes volver todo esto telepático, y volví con un propósito, el propósito de dejar las cosas un poco mejor, porque nada en el universo se pierde. Sí. Claro, repercute tanto lo bueno como lo malo, repercute en la vida. ¿Qué le Y enseñó la muerte, doctor? estamos aquí para, para ayudar, para compartir, para acompañar, para hacer lo que tenemos que hacer de la mejor forma posible y disfrutar en el proceso. Eh, ¿eh? Sí. Pero sí que tengo la certeza personal, no científica, pero personal, que aquí lo que vivimos es un momento de transición, un momento de aprendizaje, y que lo que sea, aquella parte que, vamos a ver, que, que no es material, es decir, la parte que realmente somos es la que continúa. Lo que usted me está diciendo, doctor, es con lo que usted experimentó en su SM, hay una conciencia que sobrevive al cuerpo físico. Hola, bienvenido. Soy Perla Eicor y te doy la más cordial bienvenida a mi podcast. Así es como tú, ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy tengo en el podcast a un doctor que tuvo una SM, el doctor José Morales. Y hemos hablado aquí de la muerte, hemos hablado que existe más allá. Y pues eso es algo que pues todavía no tenemos completamente una respuesta. Y como les digo, quiero darle la bienvenida al doctor José Morales. Doctor, bienvenido al podcast. Hola, buenas tardes, Perla. Encantado de estar contigo y tu público. Muchas gracias, doctor. Para las personas que no conocen al doctor José Morales, ya lo tuvimos por primera vez aquí en el podcast y él contó toda su historia de su SM. Y si quieres saber qué es SM, son las experiencias cercanas a la muerte. Y pues él contó su historia y aquí se los voy a dejar aquí para que ustedes, el primer podcast con el doctor, para que ustedes vean toda su historia. Pero para las personas, doctor, que están aquí llegando por primera vez, que están viendo por primera vez este podcast, ¿nos podría usted contar qué pasa cuando morimos realmente? Muy bien. Pues la verdad es que morirse trastorna la vida. Todo cambia, todo cambia. Mira, Sí, yo lo que tuve, lo pongo en contexto, fue una parada cardíaca, ya que yo generó lo que hoy día llamamos un estado expandido de conciencia, ok. para ponerle un poquito de nombres y tal. Entonces, claro, esto no es algo que me ha pasado a mí por primera vez en la historia de la humanidad, sino que, que cuando yo me puse a estudiarlo, pues vi que es extraordinariamente frecuente y extraordinariamente común en su armazón interno. Cambian aspectos anecdóticos, pero lo fundamental está. El, para dar una visión un poquito somera, que como tú dices muy bien, si se van al anterior eh, vídeo, pues podrán tener una explicación más larga. A mí me pasó que a consecuencia de una arritmia cardíaca que yo sufría y, y que me ocasionaba desmayos y problemas y un estado un tanto penoso de salud, pues yo en uno de esos desmayos tuve una experiencia diferente de todo lo demás, tan diferente y singular que yo quedé totalmente sorprendido, desconcertado ante qué era aquello, no teniendo referentes para decir, mira, ahora sé lo que me ha pasado, a pesar de que como médico trato continuamente con la vida y con la muerte. Pero de esto no se me había hablado nunca. Consistió
en mi caso, que yo, estando de pie, perdí la conciencia, no recuerdo ni mi caída ni nada. Cuando estuve, el siguiente recuerdo que yo tengo es de ver mi cuerpo encajado en un lugar de la habitación, inerte, sin respirar, sin movimientos respiratorios, sin ningún signo de vida. Yo comprendí que había muerto, pasé, ese ser espiritual pasó a un lugar de transición, que podemos decir como un lugar inmenso y oscuro, en el cual yo me veía como, como, como iluminado por un foco, pero rodeado de oscuridad. Y en un momento dado apareció una luz, llegué a un entorno natural bellísimo, allí me sentí muy bien y me sentí conectado con el universo. En un segundo tiempo me encontré con un amigo de mi juventud que falleció hace pues 40 años y que se llamaba Tomás José, y tuve allí una interacción y sentí un profundo amor hacia mi amigo, y mi amigo me demostró un profundo amor, a pesar de todos los años pasados. En un tercer tiempo, pues, junto a un ser de luz que apareció un poco más adelante en la experiencia, pues yo hice una revisión de mi vida y que para mí me resultó lo más increíble de lo increíble, porque era no solamente que hacía un repaso a toda mi vida, sino que era capaz de ser consciente de la repercusión que mis actos habían tenido en las otras personas, las personas en las cuales, con las cuales yo había interactuado. Sobre todo, me- mi conciencia, mi conciencia se enfocó en en las situaciones más egoístas, más, pues de las que menos orgulloso puede sentirse uno, ¿no? Egoicas, Sí, quizás. Ujú. egoicas, es decir, siempre pues guiadas pues por eso, pues por, por, por el ego, por el interés personal, por la vanidad, por lo que sea, ¿no? Es decir, y, y bueno, y constatar no solamente que a veces había perjudicado a personas, había ocasionado dolor, sufrimiento, decepción, rabia a personas que no conocía, que también, sino que también en muchas ocasiones a personas a las que quería y que me querían, y que a pesar de quererlas puedes ocasionar sufrimiento en esa interacción contigo. Eso, eso bueno, la cuestión es que eso, el ver las consecuencias de mis actos, el sufrimiento generado, o la rabia, o la decepción, pues me hizo sentir muy mal, me hizo sentir que yo tenía que, que volver para arreglar eso. Y el ser de luz, me dio un permiso, es decir, un mensaje permisivo de, bueno, si quieres puedes volver. Todo esto telepático, ¿no? Sí. Es más y más como cosa emocional que como un mensaje verbal, con sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y, y volví con un propósito, el propósito de dejar las cosas un poco mejor de lo que lo había dejado, ¿no? Porque si partimos de una idea que ya hablábamos la vez pasada, ¿no? Que nada en el universo se pierde, Sí. eh, tampoco se perderían las cosas buenas que hiciera a partir de ahora hasta el momento definitivo de volver, que es algo que va a ocurrir. Nadie Mm, se queda aquí para siempre. sí, claro. Ujú. ¿Eh? Y también quiero aclarar que estos actos egoicos y tal, a las que he hecho mención, son situaciones, normales de la vida, de la interacción con los seres que nos rodean. Ya digo, unos los amamos y otros se cruzan en nuestro camino.
En un momento tenemos pues un comportamiento muy diligente y en otro pues tenemos un momento pues pues ¿cómo decirte? Un tanto despreocupado. Pero claro, Sí. eso repercute tanto lo bueno como lo malo, repercute en la vida de las personas. Y nadie quiere sentirse el padre del egoísmo, ¿sabes? Y todos tenemos en general, ¿no? Una visión muy, muy optimista de nosotros mismos. Y, y bueno, es decir, y con todo esto, pues yo volví. Cuando yo volví, me pregunté qué me había pasado. Y entonces descubrí que eso que para mí era singular, que yo pues no tenía ningún conocimiento especial, pues es, es una entidad, o sea, un proceso, mejor dicho, amplio y que con un armazón común, que unas personas tienen una parte de este proceso, otras personas, otras personas tienen otra parte. Hay gente que es algo muy superficial porque es como solamente el comienzo, y mientras que otros, sobre todo en las experiencias más comprometidas, pues eran mucho más profundas, con más fases, ¿eh? Es como, no es lo mismo pasar eh, un día en Nueva York que un año, ¿no? Uno descubre cosas, ¿no? Y cuanto más tiempo estás, más cosas descubres. Bueno, pues en eso, como te digo, comprendí lo que había tenido, una experiencia cercana a la muerte. Sí lo comprendió en ese momento, doctor. O No, no, sea, cuando usted regresó. Ok. lo comprendí cuando a mi pregunta de qué me ha pasado, Ujú. pues bueno, pues empecé a encontrar respuestas, ¿eh? No todas de una forma iluminativa, sino que primero, pues claro, cuando yo oí los primeros relatos de FM o los leí, pues yo dije, wow, si hablamos de algo en lo sustancial parecido a lo que yo he vivido. Claro, Sí. supongamos la figura religiosa, yo puedo decir que es un ángel, pero una persona que sea musulmana puede decir que es Mahoma. O una persona que ¿Será, sea... sí, doctor, Sí, disculpe, será esto dependiendo de en qué religión, qué cultura el contexto he tenido cultural. que Sí, se pueda ver en en ese otro lado, como se dice? Ujú. eso es, eso es. Ok, El- Según el contexto cultural se pone un ropaje u otro, pero el- lo que hay de esencial es común y sobre todo transformador. A mí es lo que al final, que es algo que he podido apreciar cuando he hablado con personas que han tenido también ECMs, que esto también, mi visibilidad me ha permitido tanto hablar con personas que se han expuesto públicamente para hablar de su ECM y que a lo mejor pues hemos coincidido en algún podcast, hemos coincidido en algún congreso o nos hemos conocido pues de una forma pues más o menos casual, ¿no? Como también con aquellas personas que me han contactado y me han dicho, mire doctor, pues gracias por darle visibilidad a esto porque a mí me pasó una cosa muy parecida hace 20 años, hace 10 años, y nunca antes la había manifestado, porque enseguida yo tenía miedo a ser considerado loco, ser considerado eh, un- una persona desequilibrada mentalmente. sí. Y, y bueno, y con ese convencimiento, pues, de que, de que, de que hablamos de un proceso mucho más común, mucho más amplio y tal, pues la primera cosa que me di cuenta enseguida era que, mira, yo como médico, yo me paso la vida intentando ponerle etiquetas a lo que a las personas le pasa y aconsejando
lo que tienen que hacer para cambiar el pronóstico. Entonces a las personas no solamente le dices tomes estas pastillas, le dices, mire, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer dieta, tiene que practicar la relajación, tiene que practicar algo que le relaje como la meditación o una actividad así que, que sea satisfactoria, tiene que hacer deporte, en fin, vas dando cosas, pero te das cuenta que solamente un pequeño porcentaje de personas cambian sus hábitos por Sí, enfermo que haya estado. sí, Una persona, bueno, pasa un infarto, pasa una enfermedad grave, lo que sea, y bueno, y cuando vuelven parece, bueno, dígame todo lo que tengo que hacer que a partir de mañana lo haces. Lo hago, ¿no? Y le pasan 6 meses y cuando recapitulas y le decimos, bueno, de todo aquello que hablamos, qué es lo que hacemos? Bueno, ves, eh, eh, co- intento comer un poquito mejor, pero no hago dieta. Bueno, ando un poquito más a lo mejor, pero no hago ejercicio. Ves que los cambios cuestan mucho. sí, Y, y crear hábitos, sí. lo que yo aprecié es que las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte tienen cambios radicales, radicales que les transforma la vida. Hasta el punto que, por ejemplo, los divorcios son muy frecuentes. Los Sí, divorcios, es un sí, patrón de sí, las personas que sí, sí. tienen Mira, experiencias cercanas a la hay un muerte. 75% de divorcios. Y no porque Sí, la FM haga, haga que se deje de sentir atracción por la otra persona. Es porque si tú cambias y lo que te rodea no cambia, te hace sentir ajeno, extraño, donde antes te sentías identificado. sí, Entonces, claro, cuando tú convives con una persona, con una actividad, con una vida que no sientes tú como la, la que, la que tiene significado para ti en este momento, pues se genera insatisfacción, se genera distancia, se genera malestar. Y esto, pues bueno, acaba en que reorganizas tus, tu entorno, tus aficiones, tus relaciones, ¿no? Y claro, y esto, pues a lo mejor, pues como decimos, ¿no? Ya aquellos amigos de fiesta, pues ya no es lo que te atrae, y a lo mejor te atrae más, pues, prácticas más espirituales, a lo mejor en mi caso, pues bueno, pues practico la meditación y para mí es agradable. Entonces, yo en mi caso, que estoy felizmente casado, ya te lo digo, sí, es decir, sí. mi esposa es una persona que, que comprende, aunque no tiene por qué identificarse, pero no resulta tóxica en impedir, en criticar, ¿sabes? Sino un poco al revés. Ella dice que para ella, desde que yo tuve la FM, me siente mejor persona. Eso es lo que me dice ella, ¿eh? No lo que digo yo. Pues bueno, es decir, pues ella me dice, bueno, si quieres meditar, meditas y tal, mira. Si no te molesta, pues yo me voy de tiendas. Sí, lo apoyaba en sus decisiones, que es bonito, ¿no? Porque una de las cosas que usted mencionó antes, doctor, es que muchas personas no hablan de esto. Muchas personas en el mundo que tienen la SM no hablan de esto por miedo al rechazo, por miedo a muchas cosas, ¿no? Y también porque creen que cuando tienen esa experiencia cercana a la muerte, creen que es una alucinación. Claro. Pero es que a mí me han explicado qué es una alucinación y qué es una SM. Y la SM, tú te acuerdas bien y es más agradable y no, o sea, recuerdas todo. Con la alucinación, la gente no se quiere acordar de esto. Bueno, O sea, además muchas personas. no tiene una estructura, no te Sí, aporta ningún mensaje. El que ujú, tengas una alucinación es si tú veas cucarachas por la pared,
Sí, Eso no cambia tu vida, sí, pero el que te encuentres con ese ser amado en el otro lado, con tus padres, con tu hijo, con tu hermano, con tu amigo del alma, eso sí que, por ejemplo, tiene un efecto transformador. O que tú veas tu vida pasar delante de ti y te hagas consciente de, de qué aspectos podrían haber sido mejores. O que tú sientas una conexión. Pues mira, a mí, por ejemplo, me ha hecho más ecologista. Yo, yo reconozco que yo no reciclaba nada. Todo, todo iba a la misma basura. ¿Eh? sí, Y hoy día, pues sí que tengo un sentimiento de responsabilidad de que este planeta lo hemos de mejorar entre todos. sí, Y claro. que si nada se pierde, tampoco se pierde esa aportación. Otra cosa es que uno no va como un mesías aquí salvando la humanidad. Uno hace su aportación y bueno, y espera que todo el mundo haga lo mismo. Sí, una cosa, si me permites, enciendo la luz porque veo que se Sí, oscurece claro, la pantalla. sí, claro. Supongo que es mejor la imagen ahora, Sí, sí ¿verdad? se ve bien. Sí. Doctor, en esa revisión de vida, no sé si le pregunté en el pasado podcast que hicimos usted y yo, solo le mostraron estas partes egoicas, estas partes que como que le decían en ese momento que tendría que a lo mejor cambiar, pero o le presentaron diferentes cosas de su vida, también cosas, digamos, felices. ¿Cómo fue? Para entrar Mira, un mira, poquito tú, más. mira, 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 ahora ponte en mi lugar. ¿Eh? Tú tienes ahora el álbum, ¿no? El álbum pues, o de tu vida, o de tu boda, o de lo que sea, ¿no? Pues, pues resulta de que tú cuando, supongamos una persona que mira su álbum de bodas, ¿no? Pues las fotos ya las conoce, porque estuvo allí, era la protagonista. Sí. Pero ¿qué es lo que te llama la atención? Uy, aquí la falda me queda mal. Mira aquí que arruga, aquí que mancha, aquí, ostras, oye, qué sonrisa tan, tan falsa, ¿no? Ujú. Que tenía mi cuñada. Ya nos enfocamos en lo negativo, sí. Sí, Sí, entonces, mira, yo esto te lo digo en tono de broma, pero que quiero decirte de que tú en todo el álbum, pero tú puedes hacer muchas miradas, ¿no? Y yo allí, en ese momento, no me sentí juzgado. No, eh, yo, yo aquello lo asimilo más a una autoevaluación. Aquí en España, no sé si estás tú también, pues cuando uno quiere sacarse el carnet de conducir, ha de pasar una parte teórica que consiste en responder preguntas test. ¿Eh? sí, Entonces tienes que dar la respuesta exacta, ¿eh? Es decir, tienes que tener muy pocos fallos para poder aprobar la parte teórica. En ese aprendizaje, tú te dan libros de test con preguntas similares, ¿no? Y entonces tú te autoevalúas. Y quiero decir de que tú ves la respuesta correcta y la respuesta falsa, la que has puesto tú, y dices, uy, esto lo he hecho bien, esto lo he hecho bien. Pero mira, esto lo he hecho mal, esto mal. Y claro, lo que tienes que fijarte es en las que has hecho mal y por qué lo has hecho mal. Las que, las que están bien pasadas, pues ¿para qué perder tiempo en algo que ya sabes? sí. En ese aspecto, ya te digo, aquello es una autoevaluación y uno se siente mal, yo en mi caso, yo me sentía mal por aquellos actos de egoísmo, mientras que el ser de luz lo que me transmitía es tranquilo fue tu ignorancia, o sea, no padezcas, solamente quiero que lo veas, algo así. El que yo a lo mejor pues incidí más en la culpa y en querer arreglar y tal, pues mira, no lo sé, Es para mí es como, un misterio. es como si usted se juzgara solo, doctor, del Sí, lugar una de que, sí. Ujú. autoevaluación, ¿eh? Ok, Aquello no fue un juicio final, ¿eh? No fue mostrarme para avergonzarme, sino un ver y decir, ostras, pues lo podía haber hecho mejor. sí, Y
Y de hecho me he dedicado a eso, ¿no? Por ejemplo, pues con personas a las que he perjudicado y las tengo en mi alcance, pues, pues resulta que unas veces me he excusado y curiosamente cuando las he contactado, nadie me ha, ¿cómo decir? Me ha maltratado en Sí, plan de decir, mira, es que lo que me hiciste no tiene sí, perdón, aún te odio, has sí. destrozado mi vida, Ujú. sino más bien han sido, han sido acercamientos cariñosos, ¿no? Agradeciendo que les contactara, habitualmente diciéndome, bueno, mira, tú no es para tanto, éramos más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Sí, Es decir, y incluso pues alguna persona pues me ha dicho, oye, menudo drama estás haciendo, si aquello fue una tontería, si fue cosas de juventud. Eh, unas veces das y otras veces recibes, ya está, hombre, olvídalo. Ostras, qué, qué dramón estás haciendo de algo sin importancia, ¿no? sí, Pero bueno, alguna vez, pues lo que me han dicho, bueno, mira, no te preocupes, yo también aprendí de aquello que pasó o lo que sea, ¿no? Entonces, mira, mi experiencia es cuando he podido reparar directamente, pues lo que he hecho es ganar una nueva relación, ¿eh? Tengo un caso muy bonito en el cual una persona a la que había perjudicado, pues me, me excusé, lo agradeció, le quitó importancia, habían ya pasado muchos años, pero unos meses después, cuando tuvo un problema en su entorno familiar con una hija, pues claro, lo primero que pensó es, oye, ¿y a quién recurro yo? Y mm, recurrió a mí, que si, que si no lo hubiera contactado ni siquiera habría sabido localizarme, sí, ¿sabes? Pero después de aquel pedir disculpas y tal, pues nos intercambiamos los teléfonos, quedamos muy bien y tal, pero con la distancia, ¿no? Entonces era un tema con aspecto médico, me volqué en el tema, le aconsejé según mi experiencia, le dije qué recursos tenía que utilizar, qué es lo que tenía que hacer y tal. Y entonces, como era algo que le había ayudado muchísimo, y no solamente a ella, sino también a su marido y a su hija, porque era un problema de su hija, ¿no? sí. Pues después me contactó para darme las gracias. Bueno, estuvimos, hasta que se solucionó, tuvimos mucho contacto, ¿no? Y cuando se Sí, solucionó, claro. pues tremendamente agradecida. Nos invitó a mi esposa y a mí a cenar ahí en su casa, ¿sabes? De conocernos. Ella conoció, porque era una chica, ella conoció a mi esposa, yo conocí a su marido, en fin, aquello, aquello fue muy emotivo, muy bonito, y ha quedado una gran amistad. Fíjate cómo también estos actos ¿cómo decirte? Cuanto menos de humildad, ¿eh? Sí, de humildad. Pues resulta que pueden ser tremendamente sanadoras Sí, para las las personas a las que hiciste mal, ¿no? Es decir, bueno, esto es un aspecto, ¿no? Otro aspecto era que enseguida yo me di cuenta de lo importante que era mi relato para consolar personas en duelo. Hay personas que arrastran un duelo patológico, ¿eh? sí, Mira, de cada 10 personas que hay, pues, eh, bueno, de cada 10 personas en duelo, 9 lo superan por sí mismos, con un tiempo, con una elaboración, y eso sería un duelo normal o fisiológico. Pero una de cada 10, pues resulta que hace lo que se llama un duelo patológico.
Y un duelo patológico significa, o un duelo crónico, Sí, significa que cada día estás peor. Cada vez estás más hondo en el pozo. sí. Es aquello que dice que cuando estás en un pozo, si quieres salir, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. Pues tú imagínate una persona que cava y cava y cava y cada vez más hondo. Y Y y cuanto se haga, más tiempo pasa, sí, y se hace preguntas el por qué le pasó eso, ¿no? ¿Por qué mucho, es estoy decir, en este momento entra así? en un bucle Sí, que lo que hace es estar peor. Y eso una de cada 10 personas, en duelo. sí, Mira, yo te doy una regla para que veas lo importante que es el tema del duelo, si te sí. parece, porque yo creo que es muy relevante lo que te voy a decir. Mira, eh, mira eh, en, eh, tú tomas un país, ¿no? Una población, una nación, lo que sea, Estados Unidos, México, lo que quieras, ¿no? Entonces tú miras en las estadísticas cuántas personas fallecen en, en un determinado año, pues el año pasado. Pues mira, tú cuentas que de cada persona que fallece se generan 6 personas en duelo. Y pues entonces te sale una cifra 6 veces más grande que la gente que se muere. Sí, sí. Pues de estas personas, una de cada 10 hará un duelo patológico. Y estará en este hoyo Interesante. que nunca se acaba. Eso es mucha Sí, gente, ¿eh? sí, Mira, es muchísimas personas. yo te voy a poner eh, un caso como España. Bueno, que no sé, tú me parece que conoces bien México, ¿no? ¿Cuántos habitantes Sí, tiene sí, México? yo soy mexicana, pero vivo en Vancouver, doctor. Sí, Sí. pero Sí. ¿cuántos habitantes debe de tener México? Bueno, en la Ciudad de México son No, 20 millones, pero no, de en el país. general dejo, no sé, unos 100, Mira, quizás cojamos unos 100 millones de 50 millones, personas. más o menos. Ujú, Mira, supongamos 100 millones de personas, ujú. porque yo enseño a hacer la operación. ¿eh? Mira, 100 millones de personas. Entonces, resulta que personas, es decir, eh, personas que se mueran, hay una tasa, pues mira, en España que tiene la mitad de población, mueren unos 2,5 millones, pues en México, supongamos que, que de 100 millones mueran pues a lo mejor 5 millones de personas Sí, al año. También nacen 5 millones, ¿eh? O sea sí, claro. que es Sí, eso. Yo ahora estos son cuentas, yo sé las de España, pero yo te lo pongo así, mira. Entonces, de estos 5 millones que mueren, son 30 millones en duelo. es Son muchísimas muchísimas. personas. Pero es que de estas, una de cada 10 hacen un duelo patológico. Mira, yo te pongo las cifras de España, ¿no? Mira, en España, que tenemos 40, 49 millones de personas, pues murieron alrededor de, eh, de 450.000 personas. No, mira, pues entonces, mira, 450.000, no, perdón, no son 5 millones, sino ponemos 900.000 personas en México, perdón. Sí, Nos sale muy grandotas las sí, cifras. sí. Pero mira, en España 450.000 personas de 49 millones que tenemos. De estas, como hay seis personas en duelo por cada fallecido, da unas cifras de 2,5 millones de personas en Es duelo. muchísimo, es O muchísimo. sea, Sí, y en México unas 5 millones de personas en duelo. Estas son las sí, cifras, perdona, sí, más o menos para una Sí, calculación, ¿no? sí. Sí, pero es que es Mira, cierto, mira, es que se van, como que se hunden las personas en la depresión, doctor, como sí, sí, usted mira, dice. que sufren Ujú, duelo ujú, 500.000 personas en México, ujú. pero, pero que estén en ese duelo patológico, Sí, como es una de cada 10, son, bueno, pues
que serían, mira, en España hemos dicho 2,5 millones, serían Sí, 250.000 personas en duelo patológico. Y en México, contando que es el doble, 500.000 quinientas personas. mil personas. Sí, es Eso, mira, mucho. eso es mucho, eso es Sí, mucho. Y, y claro, esta gente, mira, vosotros ahí en México aún tenéis los tanatólogos, sí, que los es sanatólogos, una sí, especie de, a lo que yo sé, una especie de persona especializada en acompañar el duelo. sí. Pero eso no existe aquí en España ni en Europa. Ah, yo pensé que sí. No Yo pensé existe. que sí, sí. Ah, o sea, esa carrera no está No, allá no. en Yo España. cuando le Ujú, pregunto a un compañero médico, que es un tanatólogo, ujú. me dice que no sabe. Yo lo tuve que buscar en el diccionario. Qué interesante, sí, porque en México hay Sí, sí. muchos Y tanatólogos, fue, y sí. fue porque una persona mexicana me dijo, bueno, yo he estado yendo al tanatólogo. Ujú, Le digo, ¿y eso qué es? sí, Y me explicó. Digo, wow, pues qué bien. Después he visto que también se tiene en Estados Unidos y quizás también lo tendréis en Canadá, pero, pero en Europa no existe la figura del tanatólogo. sí, Entonces, ¿qué es lo que hace la persona en duelo? Pues mira, tiene que tirar como puede. Tiene, y aún también, en México también muchas personas tiran como puedan, ¿eh? No todas sí, van al tanatólogo y no todas se benefician de los cuidados del tanatólogo si es que van, o sea, que sean sí, claro. efectivos, ¿eh? Pero bueno, al menos ese recurso lo tienes, pero aquí ni eso. Aquí, ¿qué es lo que hace una persona en duelo? Pues mira, las personas que te rodean seguramente van a decir todo aquello que no hay que decir. Tranquila, ya te se pasará, no pienses más. Sí, Es decir, me acuerdo que me llegó furiosa una mujer, una chica que había perdido a su marido y que 2 años después todavía lo echaba mucho en falta. Había reconstruido su vida me refiero a su trabajo, sus hijos, ¿no? Llevaba una vida normal, pero se cruzó con otra persona y le dijo que aún echaba de menos su marido. Y esta persona, fíjate qué sensibilidad, le dice, no sufras tanto si el mar está lleno de peces. Entonces me decía, la hubiera bofeteado allí mismo. No lo sí, hizo, no lo hizo, pero claro, decir, ¿qué es lo que pasa? Mira, primero, en el medio que te rodea no suele haber sensibilidad para acoger tu dolor, sí. sino te dicen lo que les parece. Y es un tema incómodo, porque, Es un tema súper incómodo, doctor. sí, Súper sí, incómodo, porque sí. cuando estás hablando más allá de 30 segundos, ya bueno, pues nada, a tirar como se pueda, ¿no? Y ya está, Sí, y quitarte de en medio, ¿no? Y ya te digo, y cuando hablas y estropeas las cosas, pues mucho peor. Pero es que, por ejemplo, a mí, en mi carrera yo ahora me he jubilado, ¿eh? Pero yo he estado 40 años en la medicina, más o menos. Pero es que a mí no se me ha dado ni una hora de formación sobre el duelo. Se me ha explicado y mucho sobre cómo, cómo, cómo diagnosticar, los medicamentos, las cosas, si tú quieres algo de comunicación médico-paciente, de comunicación en los equipos, pero de cómo abordar una persona en duelo, a mí ni a mis compañeros. A las enfermeras algo les dicen, pero tampoco no gran cosa. no Y a los enseñan eso en la psicólogos, escuela de medicina, sí. sí, sí, y a los Ujú, psicólogos tampoco. sí, Yo me ha sorprendido que aún los que son más jóvenes sí que dice que algo han hablado, pero un poco así como en global, pero un abordaje del duelo, de qué hacer delante de una persona en duelo, ¿no? Es decir, a mí me lo preguntan y me dicen, mira, ¿qué es, qué es lo que debo de hacer delante del duelo? Y le digo, callarte y sí, acoger el dolor. Porque la gente se cree de que la forma de ayudar es hablando y quitando o sea, evitando esas lágrimas y esos momentos emocionales y esos momentos emocionalmente intensos. Y lo que hay que decir
si yo tuviera que dar un consejo, Sí, es que a las personas que estén frente a un duelo, lo que tienen que hacer es acogerlo, saber que tiene ahí, saber que esa persona lo que quiere es expresar su dolor, que debe de exactamente. derramar hasta la última lágrima Sí, de las que tenga retenidas, y que hasta que eso no ocurra no estará el trabajo hecho. sí. Y que Es- tú estás ahí ahora y cuando necesite. ¿Eh? Y, sí, y que hay que a veces, ya te digo, uno habla y mira, tal, bla, bla. Nada, cállate, cállate, cállate y sí. acoge. Y dile, y cómo te sientes, y cómo ha afectado a tus hijos, y cómo lo lleva tu entorno, y qué dificultades tienes. Si tienes que hacer algo, si es que tienes, si es que hay un silencio y tal, pues pregunta, pregunta honestamente y acoge ese dolor. Entonces, Sí, claro, sí, y sí, estamos muy acostumbrados, doctor, a decir o a pensar que, bueno, como usted puso el ejemplo de esa muchacha, ¿no? De esa amiga que le decía, no, no pasa nada, todo eso. Y eso, a veces lo único que queremos es desahogarnos y ser escuchados. sí, expresar nuestro Ujú. dolor y sentirnos en un entorno seguro. Es decir, estoy seguro que en el futuro esa chica que te dije yo, cuando vea de lejos a la sensible de los pececitos, va a cambiar de acera. Sí, sí, definitivamente, sí, definitivamente. Entonces, bueno, pues como Sí, decía, perdona, mira, entonces sigo con esto, eh, si me permites, sí, claro, doctor. decimos que esto, primero me hizo reparar, segundo, segundo me hizo consolar, tercero, pues yo vi que una forma de llegar a personas que están fuera de mi ámbito de influencia, sería un libro. Y escribí un libro que está sobre todo destinado a ayudar en el duelo y alrededor de la muerte, ¿no? Que Sí, es que mi es a libro donde queremos llegar, doctor. Sí, del hablar de lo su que la libro, muerte sí. me enseñó. Sí. ¿Qué le Y enseñó la muerte, doctor? bueno, Como dice el título de su libro, le iba a decir, o sea, porque, o sea, a mí su SM me pareció muy bonita, pero radicalmente le cambió la vida a usted, ¿no? es Le que es cambió eso. la vida a usted, Mira, sí. lo Ujú, importante de la experiencia cercana a la muerte, ujú. o si tú quieres, lo importante de haber puesto los pies en el otro lado, ¿eh? Sí, Aunque no sea definitivo, pero haber tenido una experiencia de eso es amar más la vida. Y nuestra vida es importante y debemos de hacer de ella de algo significativo, porque estamos aquí y estamos aquí para algo más que satisfacer nuestros, ¿cómo decir?, nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras necesidades. Estamos aquí también pues para ayudar, para compartir, para acompañar, para hacer lo que tenemos que hacer de la mejor forma posible y disfrutar en el proceso. O sea, esta vida al final es un aprendizaje sí, y, y en este, y en este aprendizaje, cuanto antes nos hagamos conscientes de cuál es nuestra misión, que es la de aprender y ayudar a que otras personas también logren salir de su letargo y crear la conciencia de que esta vida es un don precioso. ¿Eh? Y como decía Jean-Paul Sartre, que decía, una vida que no se vive como uno hubiera querido es un don desperdiciado. Es decir, sí. pues que no hay que desperdiciar la vida, al contrario, hay que tomarla a granel. Sí, Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que lo que la muerte me enseñó es eso, ¿no? Me enseñó que en la vida hay que aprovecharla, que las personas, otra cosa que yo hoy día lo llevo también muy dentro, es que eh, nosotros vemos, es decir, nosotros decimos
por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Sí, Y lo que se ve allí es tan real que yo hoy día creo que es hasta que la muerte nos reúna, cuando existe qué una muerte. interesante, ¿eh? La frase que acaba de decir, doctor, hasta que la muerte nos reúna. Muy interesante, muy Sí, interesante. sí, la muerte es un tránsito, Sí, es un tránsito hacia la trascendencia. ujú, Y claro, esa reunión en el plano trascendente es más significativo, tal como yo veo las cosas hoy en día, y más perdurable, y más, ¿cómo decir? Y más esperanzador también, sí, claro. que esta experiencia material, que es real, o sea, esta experiencia material existe, ¿eh? Sí, Eh, es- sí, existe y tal, pero claro, si lo que tú dices me espera el fin, y, y bueno, si así no tienes problema, no cambies, ¿eh? Pero si resulta de que dices, de que piensas, es el fin para mí y es el fin para todo lo que yo he amado, ¿eh? Entonces es un triste final, tal sí, como yo lo veo. Y si lo ves, y si lo ves desde otra óptica, que es que la muerte tal, y se tienen evidencias, sí, o sea, evidencias entendida no como la prueba irrefutable, sí, claro, sino evidencia, sí, científica, sí, sí. sí, entendido tal como lo entienden los americanos, ¿no? Ujú, Como, como argumentos que respaldan lo que yo pienso, sí, claro, sí, ¿eh? Sin que sean verdades absolutas. Pues, sí, pues entonces yo me muevo en mis evidencias, todo lo que yo he visto, aquello se siente más real aún que esto que hay aquí, y a mí nada me impide pensar, sino que me refuerza la idea de que esto que vivimos aquí es una experiencia, como el que va a un parque de atracciones, e igual que tú, pues después del, del día en el parque de atracciones vuelves a tu casa, ¿no? Y mañana te espera otra experiencia, pues yo, sin saber exactamente lo que hay más allá, ni exactamente lo que traíamos de bagaje cuando comenzamos aquí, pero sí, sí que tengo la certeza personal, no sí, científica, pero personal, que aquí lo que vivimos es un momento de transición, sí, un momento de aprendizaje, y que lo que sea, aquella parte que, vamos a ver, que, que no es material, es decir, la parte que realmente somos es la que continúa. Y lo que dejamos aquí sí, es todo lo que nos sobra. sí. Lo que usted me está diciendo, doctor, es que hay que en estas evidencias científicas, porque hablamos de esta parte, ¿no? De esta parte científica, ¿no? Al principio, detrás de cámaras, que puede ser, usted cree que hay con lo que usted experimentó en su SM, hay una conciencia que sobrevive al cuerpo físico. Mira, yo no diría que sobrevive, Ok, porque, porque a ver, vamos a ver, que decirte, te lo matizo, ¿eh? ujú, Yo te diría que persiste o que permanece. ok, Porque claro, sobrevive parece que es que una parte muere, pero otra sigue viva. ok, Yo te diría, hay una parte que se queda aquí en el plano material y lo que realmente somos, nuestra sustancia, eso pervive. Una parte la dejamos, otra parte pervive y probablemente pervive transformada, ¿sabes? Entonces, mira, hablábamos antes sobre lo que es la ciencia, y ser sí, hombre de ciencia y todo esto. sí, Y yo explicaba, y repito ahora, que mira, lo bueno de ser un hombre de ciencia es que uno conoce sus límites. mm, Y entonces la ciencia pues se dedica a aquello que se puede medir, sí, aquello que claro, se puede cuantificar, aquello que tiene una, una sí. consistencia material. Pero también es verdad que en la vida hay muchas cosas que no se pueden medir ni pesar, Sí, claro. ¿eh? Es decir,
Y entonces, y que uno experimenta. Es decir, Sí, uno, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de los sentimientos que una madre tiene hacia su ¿verdad? hijo, Sí, o, o que, o que una persona, por ejemplo, pues creyente puede, puede tener, puede tener de comunicación con Dios, de ayuda a sus semejantes. O sea, yo pienso, por ejemplo, mira, una persona puede decir, yo no creo, por ejemplo, ¿no? En la iglesia o en las religiones o lo que sea. Pero oye, yo conozco gente, personas que, que renuncian a una vida cómoda porque sienten una llamada interior, una llamada divina, que les impulsa a ayudar a otras personas en los sitios más difíciles. Hay personas en los barrios pobres, sí, mismo de las naciones ricas, que con una motivación religiosa, sean, sean, sean seglares o sean religiosos, es decir, comprendes, sí, ¿no? claro, Sean o no religiosos, digamos así, ¿no? Pero sí, eh, de sacerdotes o lo que sea, pero que esa fe, esa conexión, esa experiencia divina les hace mismo dar su vida sí, claro, sí, por que han ellos. tenido un Entonces, llamado, ¿no? Este un llamado a la llamado, sí. mejor. Ujú. Entonces, claro, eso como no se puede medir, no existe, ¿no? Pues no. Sí, Mire, entonces decíamos que uno conoce sus límites, ¿no? Y entonces la ciencia, que es que se ocupa de aquello que se puede medir, pesar, cuantificar, eh, pues tiene como dos extremos, digamos, en cierta manera o no frenas o te pasas de frenada, ¿no? sí, sí, Y sí, es lo siguiente, mira, una, una, un extremo sería las personas que le quieren hacer decir a la ciencia lo que la ciencia no puede demostrar, sí, ¿eh? Y entonces vamos a ver, le quieren hacer decir a la ciencia que Dios o, o el plano espiritual o lo que sea existe y que está demostrado científicamente. sí, ujú, Pues claro, pues eso se llama pseudociencia, sí, ¿eh? Y ahora pues en todo pues hay, es decir, se intenta, incluso en el campo de la espiritualidad, hay quien intenta demostrar matemáticamente que Dios existe y hay quien intenta pues también demostrar de la forma que sea, llámese física cuántica, llámese lo que uno quiera, ¿no? Es decir, pues que científicamente se demuestra sí. que, que, la, que, que, la, que el La plano existencia espiritual de Dios existe. o algo, sí, ujú, Exactamente, ¿no? Pues bueno, ujú, pues eso es un misterio. sí, Es decir, es diferente un, un enigma de un misterio. sí, claro, Un enigma, con el tiempo, con la experimentación, con lo que sea, tendremos una respuesta. Pero en cambio, un misterio son estos aspectos que hoy por hoy, con el método científico que tenemos, ¿eh? mm, Si, si en el futuro la cosa cambia y hay nuevas herramientas, pues vete a saber, ¿no? sí, Pero hoy día, pues, no podemos decir que eso existe, pero eso no quiere decir que no exista. O sea, exactamente, sí, ¿comprendes? sí, Puede que exista, lo que no puedes afirmar científicamente. sí, Pero sí que puedo eh, ¿cómo decir? Afirmarlo ujú, eh, experiencialmente, a partir de mi sí, experiencia. Y esto se llama fenomenológico, es la sí. palabrota, ¿eh? O Sí, evidencias, ¿no? Evidencias de que hay algunos patrones que se repiten en sí, las personas que tienen sí, experiencias sí. cercanas a la muerte. Y eso podría ser una evidencia Entonces, científica, mira, digamos. ¿qué es lo que me Ujú, he encontrado? Y esta es la parte que para hacer explotar la cabeza ujú, de las personas que nos están oyendo. Resulta que si nosotros somos humildes y decimos, la ciencia no puedo hacer un experimento para hacerlo, porque si no,
estoy haciendo pseudociencia, ¿no? Pseudociencia, sí. Y por otra parte, también es malo el otro extremo. Te he dicho que había dos extremos, Sí, que sí. es las personas que si la ciencia no lo demuestra, eso es la demostración de que no existe. Sí, sí, Eso no es exactamente. ciencia, No, eso es cientificismo. sí, Porque la ciencia lo que diría es, pues, humildemente, con los instrumentos que tenemos y con lo que sabemos, yo no puedo montar un experimento para demostrar que Dios existe, que la otra vida existe. No puedo, pero eso no significa que, pues que ya sea una tontería el que yo tenga una fe religiosa o que yo tenga eh, una, una creencia basada en mi experiencia en que la vida continúa. ¿Eh? sí, Es decir, yo, por ejemplo, a mí, es decir, que no venga nadie a intentar convencerme de que yo me equivoco. Oiga, pero sí, si yo estoy bien, yo sí. no quiero convencerle a usted de lo contrario, pero a mí déjeme con lo que yo siente. Y Sí, entonces su propia esto, experiencia, sí, claro, y aquí ahora introducimos el concepto del profundo respeto. sí, El respeto a, a la experiencia del otro. sí, Y claro. entonces enlazo ahora con lo que digo que aquí nos va a explotar la cabeza. Mira, ¿qué es lo que yo me encontré? Yo me encontré que que me considero una persona, pues, sin ningún interés en todos estos temas, de experiencias cercanas a la muerte, ni la espiritualidad, ni eso, pues me pasa algo y eso me cambia la vida, Sí, me reorienta la vida. Entonces, yo repaso otras experiencias de mi pasado y yo me planteo, a ver, si resulta que a personas que cuentan una FM, pues otros médicos la desacreditan. Yo las he desacreditado estas cosas en el sí, pasado. en el Antes de que pasado, me sí. pasase, antes de que me pasase a mí, pues si me hubiera dicho un paciente, mire, yo vi, yo tal, yo le hubiera dicho, mire, eso es la anestesia, estos son esto es que la que, claro, como le dieron morfina, como le pusieron eh, un anestésico, además todo el antibiótico que llevaba y la cortisona, seguramente eso lo creó su cerebro. Sí, es la Pero claro, medicina, ¿no? Sí, claro, pero sí, 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 pero en cambio, yo digo, a ver, si soy científico, esto que yo digo, lo digo sin haberlo demostrado. sí, Yo no he demostrado que una FM, una experiencia cercana a la muerte, esté provocado por por los analgésicos. sí, claro. Mucha gente, muchísima gente toma analgésicos y no tiene experiencias cercanas a la muerte. Y yo las vivo como que son reales. Entonces yo me dije, oye, ¿y si todas estas experiencias que yo veo en la consulta y que yo desacredito, como es por ejemplo la lucidez terminal? Sí, ¿Sabes la lo que lucidez es? terminal. Esto, para las personas que no lo sepan, la lucidez terminal es que una persona que a lo mejor está con Alzheimer o que está en coma o lo que sea, poco antes de morir recupera la lucidez y tiene toda una conversación, una interacción con su entorno como si no hubiera pasado nada. Y unas horas después se muere. Sí, y esto es algo muy difícil de explicar, pues, Claro. porque el cerebro como que está atrofiado en O ese mira, momento. Ujú. o las personas que en el lecho de muerte Sí, ven a sus seres queridos que les vienen a recibir. Hay sí, muchos relatos y las enfermeras lo ven mucho. De tal forma que las enfermeras cuando dice, uy, mira, ya me ha dicho que está viendo a su madre, seguro que se muere pronto, mm, porque unas horas después o al día siguiente se muere, ¿no? Y la persona dice, mamá viene a recibirme. Y a su alrededor decimos, bah, eso eso es los medicamentos y tal, eso es sí, su cerebro. ¿Y si mamá le viene a recibir? sí, eso es, doctor. O las sincronías. Sí, Pasa algo, pasa algo en en el momento que alguien se muere y que estás tú lejos y que a lo mejor o cerca en la casa. Tú imagínate, a lo mejor suenan las campanadas
de ese reloj que lleva 5 años parado Sí, y suenan en el momento exacto que la persona se muere. O, por ejemplo, las sincronías, estas sincronías, pues tiempo después, por ejemplo, se está hablando de un difunto, sí, ¿eh? Y suena ese reloj. O se caen ciertas cosas, o pasa lo que sea, o un pájaro, un ave, un gorrión, que nunca se ha metido aquí en tu casa, estás hablando de esto, y te se pone aquí, y te mira con unos ojos que dices, es papá, te lo vienen a la consulta, te lo cuentan, y dice, bueno, mire, estos son, estos son alucinaciones, esto es su sí. mente, que usted como está en duelo. Oye, ¿y si es papá? Exactamente, exactamente. Y esto es muy bonito, doctor, viniendo de una persona, pues que usted, o sea, veía esos casos de que antes que tuviera esta SM, como que pues no los había estudiado, no estaba interesado en esto, pero ahora que sí está interesado, ahora que después todo esto le cambió su vida, es que es cierto, o sea, es que es muy interesante porque desacreditamos esas cosas. Por eso yo digo siempre aquí en el podcast a las personas, ¿y si es verdad? ¿Y si esto es verdad? ¿Y si es el padre, como usted dijo, ese gorrión, Sí, ese sí, pájaro? sí. Ujú. Esto, claro, esto son aguas pantanosas, ¿eh? Sí. Porque esto no significa que todo lo que nos parece, ¿eh? Ah, Lo claro, sea, claro, ¿eh? claro, claro. Al revés, ¿sabes lo que pasa? Mira, amanecer amanece cada día, Sí, pero un eclipse total de sol, pues yo no lo he visto nunca y quizás moriré sin verlo, pero eso sí, no significa que no exista. sí, Es decir, nosotros hoy día los podemos prever y todo esto, ¿no? Es decir, sí, claro. yo he visto eclipses parciales de sol, pero bueno, a lo que voy yo es que el que sea raro no significa que no exista, ¿eh? Sí, Y entonces, oye, pues no siempre que se vea un poquito más oscuro va a ser que hay un eclipse total de sol. Puede ser, oye, que se ha sí, puesto una nube y por un momento, o que yo qué sé, o que alguien ha bajado un toldo, o que alguien ha bajado la persiana, yo qué sé, ¿no? Es decir, hay sí, muchas explicaciones, pero mira, yo me he encontrado, yo hoy día me avergüenzo de lo que ahora te voy a decir un poco, y es que personas que me han hablado, como yo he dicho antes, yo les he dicho, pues, no, esto será la anestesia, será no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad lo que yo tenía que haberles dicho y que lo hago hoy en día sí, es, claro. ¿y eso cómo le ha hecho sentir? Cuando me dice, ¿y sabes lo sorprendente? Me dice, doctor, mire, yo es que estaba en la cama, te digo una cosa de hace 2 semanas, Sí. estaba en la cama y estaba llorando por mi marido y yo noté como el colchón se hundía, noté cómo su mano cogía mi hombro como solía hacerlo y noté que me daba un beso. Claro, cuando yo le pregunté, ¿y eso cómo le hizo sentir? Y te dice, fue algo maravilloso. Es que se me secaron las lágrimas, es que yo ahora pienso con él con, con alegría. Es decir, me dio un consuelo inmenso. Pues, ¿quién es? ¿Quién es nadie para dejar de preguntar cómo te sientes? Sí. ¿Cómo te hizo Pero, sentir? pero qué bonito como usted lo aborda, doctor, que le hizo sentir eso, porque, porque eso es por lo mismo que hemos estado hablando, que muchas personas sienten miedo, se sienten desacreditadas al hablar sobre las experiencias cercanas a la muerte, o una persona que viene en duelo también se sienten desacreditadas, pero es una labor muy bonita lo que está haciendo. Bueno, a ello me dedico ahora, Ujú. a ayudar a las personas. Y ahora Sí, en concreto estoy estudiando todos estos fenómenos. Estoy recogiendo no solamente los que yo recuerdo que me han pasado a mí, sino los de otros compañeros, los de gente que han escrito libros, y me encuentro una inmensidad de relatos, y algunos de ellos contrastados, o sea, que tienen una parte objetivable, ¿eh? O sea, si resulta de que suenan las campanadas y hay 5 personas
y las 5 personas han oído las campanadas, eso es objetivo, eso no es un relato de una persona que, que a lo mejor pues ha tenido, esta sí que ha tenido una alucinación, Sí. sino 5 personas, Mm, las mismas campanadas. Mira, sí. una cosa muy bonita que me pasó es que estaban hablando madre e hija en, en un sitio, en una habitación, y ah, perdieron, o sea, la señora perdió a su marido y Sí. allí estaba también la hija de ese, no, de ellos. Era una madre con Sí. su hija y hablaban del padre que había fallecido. Y hablaban de él. Y las dos estaban de pie, en el pasillo hablando de esto. Y de pronto apareció una llamarada entre las dos. La mujer que me lo contaba, que vio la llamarada, se quedó, se quedó de piedra. Pero es que la hija, que digamos que estaba al otro lado de la llama, para Sí. entendernos, Sí. empezó a gritar, es papá, es papá, es papá. También lo vio, también, o sea, También lo las vio. dos vieron esto. Y no hablaban de llamas, no hablaban de qué tal, no, no, hablaban de un tema al revés. La hija le decía, bueno, mamá, tienes que superarlo, nosotros ya somos mayores, hacemos nuestra vida, tú viaja, no sé qué, no sé en cuánto. ¡Fua! Le apareció aquella llamarada, una llamarada inexplicable en un ambiente un poco de penumbra, ¿no? Es decir, de una Sí, llamarada, no, es decir, y que la vieron las dos. Porque hay que decir que es una alucinación colectiva. sí, exactamente, ¿Y, y cómo les exactamente. hizo sentir? Te digo, mira, yo sé la versión de la mujer que me lo contó. Dices que yo hoy día no tengo ninguna duda de que mi marido me espera al otro lado. Si es que ya me aparece aquí. Es decir, cuando yo esté con él en el otro lado en la forma que sea, aquello será más pleno porque estaremos los dos en la misma situación y el mismo estado. Y eso yo creo que es lo que le da muchísima esperanza a las personas, doctor. Y yo creo que como usted, digamos, aborda el duelo de esta manera, ¿no? Y por eso le decía que me encantaría conversar de esos 4 poderes que usted habla en Sí, su libro, ¿no? Si podemos entrar a esto. sí, sí, sí. Este es el poder de la conexión, del amor, el perdón y la misión o propósito, ¿no? Mira, Que yo te diría lo sí. siguiente. Mira, Ujú, yo, como te dije, observé que la gente no cambia y ujú. la gente con las FMs cambiamos profundamente. Sí, Entonces había 4 momentos en mi FM y en el libro lo explico. A veces no puedo, quizás, digamos, hacer entender todo lo que me llevó a pensar eso, pero en el libro, seguro que lo pones ahí la descripción y tal, sí, claro. que se puede conseguir fácilmente, Sí. tanto en digital como en papel. Sé que por lugares como Y yo lo tengo Buscalibre y aquí todo con está. ustedes, se los voy a mostrar aquí en Sí, digital, pero les voy a poner los links del sí. doctor y Esto es también de la Amazon, por foto. ejemplo, ¿no? Sí, en Bueno, Amazon para que ustedes lo vean. mira, pues entonces, como decía, eh, hay, hay, hay cuatro, hay 4 momentos y tienen que ver, y ahí lo explicaría, lo entenderían, con esos 4 poderes, que uno es el poder de la conexión con el mundo que te rodea, el poder del amor, y, y el amor nosotros lo expresamos comunicándonos. El poder de la revisión de vida, que es, y sobre todo el poder del perdón. Y no solamente perdonar a los demás, que quizás es la parte fácil, sino perdonarnos a nosotros mismos. Sí, El que en aquel tiempo no lo supimos ver, el que dañamos a otras personas, el que destrozamos sí, muchas cosas en nuestra torpeza, ¿no? Pues eso también se trabaja, ¿no? Es decir, el poder del perdón. Y por último, el poder del propósito, sí, el volver que para es algo. muy Y te decía importante que, también. mira, hablamos como de 4 aspectos de la vida. Primero, la conexión con nuestra propia vida. Muchas veces pasamos como zombies,
como, como hámsters metidos dentro Sí, de una rueda con una vida poco consciente. sí. Pues poner conciencia en nuestra vida y doy ejercicios para hacer todas estas cosas que digo. Sí, El poder de la... hablaremos un poquito más adelante, doctor, antes de terminar el podcast sobre las herramientas que las Sí, personas sí, pueden mira, ayudarse. entonces, como digo, en el poder, voy a decir, el, o sea, la conexión, el amor, que es comunicarnos, Sí, el perdón, que es, que es lo que decimos, el revisar el día, ver lo que has aprendido de ese día, qué es lo que hay aprovechable, de ese aprendizaje, qué es lo que hay que mejorar, y el propósito, ¿no? El propósito pasa necesariamente también por explorar los valores. Hay una terapia con mucho éxito en Estados Unidos que se llama la terapia de la aceptación y el compromiso, sí, que se llama ACT, ACT, sí, es al revés, ¿no? Es decir, pues terapia de la aceptación y el compromiso, pero al revés. Eh, que, que lo que dice es eso. Primero, identifica tus valores y después orienta tu vida en línea con esos valores. Porque cuando vivimos los valores de otras personas, ese deberías, la vida entonces pierde significado. sí, Y mismo el éxito, aunque se tenga, no se disfruta, porque sí, no resuena con lo que definitivamente. llevas dentro. Sí, Y al contrario, cuando uno vive, trabaja, actúa en línea con sus valores, mismo lo que podemos llamar fracasos no son fracasos, son aprendizajes que te acercan más, digamos, al objetivo, al tiro certero. sí, sí, ¿Eh? Entonces todo definitivamente. cobra significado. Pues como digo, ¿no? Emplear estas herramientas en la vida de cada uno, ¿eh? Por ejemplo, meditar, escuchar de forma activa, llevar un diario, clarificar los valores y revisarlo eso cuando uno hace esa revisión de vida, es que eso enriquece cualquier vida. Sí, Y y es lo que yo creo que produce el cambio en las personas que hemos tenido una FM, una experiencia cercana a sí, la muerte. sí. Y en el libro lo vería mejor explicado, claro está. Sí, claro. Y es lo que yo veo, doctor, que esto no es solamente es un libro y estos 4 poderes que el doctor habla aquí en el libro y está hablando con nosotros aquí en el podcast, que no es solamente para una persona que esté en duelo, que yo creo que esto le serviría muchísimo para una persona que está en duelo, que está pasando por un momento difícil, una enfermedad, no sé, cualquier momento difícil, ¿no? Que a veces necesitamos esta parte de tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Eh, yo pienso que esto impacta la vida de las personas en todos los aspectos, doctor. Simplemente, para no ir a un extremo tan dramático, Ujú. simplemente el hablar de la muerte. Sí, Nosotros tenemos miedo a hablar de la muerte. sí, Y yo tengo una amiga pediatra que le gusta este tema también y me contaba que cuando una mamá le pregunta eh, que si a la edad de su hijo es un buen momento para, para, para explicarle, bueno, para hablar de la muerte y le pregunta, sí, bueno, abordar el tema. cuál es el mejor momento? Bueno, ¿cuál es el momento para hablar de la muerte? Ella le dice, ¿cuándo empiezas a hablar con tu hijo? Porque claro, no para cosas, ¿cómo te diría yo? Para fantasiosas, cosas falsas, Sí, cosas que no te preguntan, cosas complicadas. Pero, pero de la muerte se puede hablar con un niño de 5 años y se puede hablar también a los 50. sí, claro. ¿Eh? Entonces cualquier momento es bueno para hablar de la muerte, pues de una forma pues realista, tierna, adaptada al nivel de los interlocutores, ¿no? Sí, Y, claro. y el hablar de las cosas ayuda a perderle el miedo. Sí, exactamente, porque eso es lo que muchas personas piensan, piensan que hablando de la muerte, pues, ay, voy a traer la muerte, ¿no? Porque eso es lo típico que la gente dice, ¿no? Si hablo de la muerte aquí, atraigo la muerte y eso a la gente no le gusta, ¿no? Es un tema muy
que sigue siendo un tabú, doctor, para muchas personas en sus casas, ¿no? ¿Y Sí, para qué estás hablando? Sí, pero dime tú si hay algo más democrático y más cierto que la propia muerte. sí, porque es lo único que tenemos por certeza en esta vida, Sí, sí. la Tenemos, muerte. tenemos la certeza de que hemos nacido Sí, y tenemos la certeza de que moriremos. Oye, exactamente. pues hablemos de ello. Y muchas veces uno se descubre, mira, yo sobre eso como médico te tengo que decir algo, a ti y a tus oyentes. Y es lo siguiente, en realidad no tenemos tanto miedo a la muerte, sino miedo a sufrir en el Sí, momento de morir. Y, y mira, hoy en día, primero que ya la muerte está diseñada para que en el momento del tránsito no hay sufrimiento. La gente muere mucho más en paz de lo que nosotros nos creemos. Nosotros, desde nuestro ego, pensamos que la gente se muere a gritos diciendo no quiero morirme y no sé qué. No, no, no. La gente ujú, va viendo un proceso en el cual uno va encajando unas piezas, encajando todo, se va armando un sudoku, ¿eh? Bueno, tú ves cuando la gente muere, y la gente muere habitualmente en paz. Pero mismo en procesos que son dolorosos, que provocan síntomas, hoy en día la medicina paliativa eh, sí, tiene, tiene estrategias, herramientas para para que todo el mundo tenga una buena muerte. ya. No hay por qué sufrir. Es decir, no que tampoco queremos alargar la vida innecesariamente, pero tenemos Sí, claro. herramientas como la sedación, anestesia. Es decir, a veces, mira, yo cuando voy por las casas, les dejamos unas, unos mecanismos para que me entiendan, ¿no? Unas jeringas, ¿no? Sí, Que tienen una parte de suero y otra parte de morfina, ujú, para entendernos, ¿no? Y le marcamos y dice, mire, pues si sufre una. Y te preguntamos, bueno, ¿y cuándo le puedo dar la siguiente? Pues sí, mira, la siguiente, cuando muestre algo de sufrimiento, no sí, cuando no espere 6 horas, 10 horas, no, no. Es decir, usted le da, deja pasar un poquito, y si da muestras de que está agitado, que sufre, que tal, póngale más morfina. sí, claro. ¿Eh? Más o menos dice, mira, pues no tenga miedo en ponerle 1 o 2 centímetros, tal como lo damos nosotros, cada 4 horas, pero que si son tres, oiga, que no sufra. ¿Por qué? Porque Claro, el sufrimiento no añade nada. O sea, el dolor no añade nada al proceso de morir. Es algo que más bien lo estorba. sí, Y hoy día tenemos herramientas para que las personas mueran en paz. sí, Entonces yo les digo, mire, si es por el momento de la muerte, no se preocupen, porque, porque lo normal es no sufrir, pero si hay, tenemos herramientas para que usted no llegue a conocerlo. sí. Me decía una persona, doctor, bueno, me han dicho, porque también he entrevistado a estas personas que pueden ver más allá, mediums también aquí en el podcast, ¿no? Me decía una persona que hablando sobre el sufrimiento antes de la transición, me decía que a veces esta parte, ¿no? Sale del cuerpo. Bueno, yo no sé si usted tenga un poco o haya tenido alguna plática especial con alguien que se dedica a esto, pero me dice que ni siquiera hay mucho tiempo, que realmente esto es muy rápido y la gente no sufre, pues como usted, esta parte, usted me explicó sobre la ciencia y ella me explicó sobre esta parte más espiritual, ¿no? Mira, yo te diría Ujú. en todo pues hay mezcla de muchas cosas. Sí, ¿Eh? claro. Vamos a ver, quizás tenemos un montón de, ¿cómo decir?, de piedras de cristal, Sí, pero en medio de esos también hay algún diamante. sí. Entonces, claro, ¿cuál es cuál? Pues mira, es decir, a veces a primera vista no se diferencia, ¿no? Pero eso no significa el que sean pocos, que sean raros, ¿no? Los Sí, diamantes respecto a los cristales, sí, pues no significa que no existan.
Pero yo he claro. conocido algunas personas increíbles que son capaces de dar unas pruebas de vida extraordinarias. Sí, Y, y bueno, pues el hecho de que ellas lo vean así y que se puedan contrastar y que digas, es que esto no hay forma humana de saberlo, que te dan pruebas de vida, sí, claro. pues, pues digo, wow, aquí hay algo sorprendente, Sí, ¿sabes? sí, Pero eso, claro, no significa de que todas las personas que digan que son mediums, pues que realmente lo sean. Y tampoco, oye, en esto hay personas que buscan un lucro. sí, claro, Por eso claro. digo que Sí, son exactamente. arenas muy movedizas. Sí, Pero ya sí, digo, volviendo a sí. esto, el que, el que exista, eh, mira, como decía uno, mira, hay un metal que se llama pirita, que Ujú. parece el oro, le llaman el oro de los tontos, Ah, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿Cómo le dicen? En inglés le dicen de full gold, así le dicen, full gold, que es lo mismo, que es un, oro de los locos. que es mentira, ¿no? Que es una ilusión, ¿no? Pero Sí, parece oro, sí, 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 pues exactamente. que Mm. sería el pseudo oro. Este- el pseudo oro, sí. Bueno, Interesante. pues mira, hay un dicho que a mí me gusta, que dice que el que exista el falso oro Sí. es lo que da valor al auténtico. Mm, Es decir, si no mm, existiera el muy falso, interesante. Sí, el verdadero no exactamente, tendría sí. valor. Sí, exactamente, muy interesante. Y hay que saber, ¿no? Hay que Sí, saber ver, entonces, ¿no? vamos a mirar, hay personas que tienen unos dones increíbles, Sí, es decir, sorprendentes. También hay personas que, que sin querer engañar, pues que sería el caso de de los mentalistas, sí, que son como ilusionistas de la mente, sí, ¿eh? Que dices, wow, ¿cómo ha podido adivinar mi, yo qué sé, pues mi número de, de la clave del PIN de mi teléfono? Wow, si yo no se sí, lo he dicho. Bueno, sí, tiene su truco, pero no te lo cuentan. Pero, quiero decir, son los mentalistas, que los hay buenísimos, ¿eh? sí, De claro, mentalistas. Y sí, no engañan a nadie, ¿eh? No. Pero claro, también hay gente que, lo que decimos, que, que o por lucro o de buena voluntad, ujú. pues tiene unos comportamientos, pues que bueno, pues que no son de la, como decirte, todo lo éticos que se desearía. Pero eso no Sí, claro. significa que lo extraordinario no exista. Sí, Sí, eso no significa que la mediunidad no exista y que debe, yo pienso, autor, que debe de ser, no sé, debe de ser investigada por la ciencia más. claro. Es Ujú, que es eso, es lo que decimos ujú, lo de la ciencia. El que sea ujú. raro, ¿eh? No significa que por ello haya que no investigarlo. Sí, claro. A lo Ujú. mejor obtendremos la cifra de que solamente, me lo estoy inventando, Sí, claro. uno de cada 100 lo es. Sí. Pues oye, pues vamos a estudiar 1000 de estos uno de cada 100 Sí, claro. y a ver lo que sacamos y a lo mejor nos quedamos asombrados. Sí. Mira, si yo ahora voy por la calle y a toda la gente que me encuentro le digo, mire, le digo, va a correr 100 metros, ¿eh? Ujú. Y, y a ver si tarda usted menos de 10 segundos. ¿Sabes qué? Seguramente haría correr a mucha gente y ninguno lograría hacer 100 metros en menos de 10 segundos. Sí, claro. Pero Ujú. eso no existe, no significa que no existen. Sí, Te claro. vas a las Olimpiadas y y en cada Olimpiada se le araña alguna centésima por debajo de los 10 segundos. Mm, No sé ahora sí, cuál está el récord, pero bueno, es decir, el de 9 segundos con 40 con 456 centésimas, pues habrá otro que serán 9 segundos con 400 centésimas, ¿no? sí, claro. Y está la visión remota, doctor, que ha sido muy Claro, estudiada en muchas Estados cosas, muchas. No, Unidos. mira, yo he Ha encontrado sido muy muchas. estudiada, sí. Mira, es a lo que voy yo, que esto, yo ya entiendo que son fenómenos
infrecuentes, Ujú. pero por otra parte hay testimonios que si tenemos la humildad de decir acepto que es raro Sí, y voy a estudiar esta rareza, pues nos podemos encontrar con, ¿cómo decirte? Con otra perspectiva, sí, ¿eh? claro. Con otro campo de investigación, ¿eh? Sí, La exactamente. investigación de la rareza. Sí, 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 sí. Y lo más bonito, doctor, es que personas como usted que vienen de la ciencia, pues, o sea, cuestionan estas cosas. Yo siempre pienso, doctor, que una persona verdaderamente de ciencia, como usted lo dijo y lo puso, tenemos que llegar como a un punto medio, ¿no? A un punto medio. De decir, bueno, ni Bueno, tanto por aquí, ni tanto por allá. Sí, sí. preguntarnos, y sabes también lo que Ujú, pasa, mira ujú. mira, aún, aún después de Einstein, Sí, las manzanas de Newton seguían cayendo, sí. ¿sabes? Sí, Quiero decirte, no es que Einstein, como decirte, rompió toda la física, sí, sino que encontró una explicación para aspectos que con el esquema normal no tenían explicación. sí. Y la física cuántica explica, explica cosas en las micropartículas que con la física normal, la física general, clásica, No se no pueden tenían explicar. explicación. Sí, Pero, exactamente. pero ¿cómo sabemos que dentro de 100 años, de 50 años, no hay otra nueva revolución de la física que Sí, es más allá y que explica otro aspecto? Es decir, por ejemplo, que explica el aspecto espiritual. sí, eso también. Llegaremos a hacer esa explicación de que sí existe el alma, por ejemplo. Supongamos, Bueno, por decirlo así, que sí. alguien diga, ¿sabes qué? Hemos hecho este descubrimiento. El alma sí existe. Wow, y Imagínese. diremos, wow. Sí, Y no solamente exactamente. existe, sino que Ujú. lo podemos comprobar Sí, ahora con una ujú. tecnología que quizás hoy no existe. Pero Exactamente, sí. ¿cuántas cosas existen hoy que no existían hace 50 años? Comenzando por el móvil, Sí. comenzando por el 90% de las cosas que rellenan ahora nuestra vida. Sí, exactamente. Doctor, estoy platicando aquí, podría conversar con usted por muchísimo tiempo con esto. ¿Cuáles son las herramientas que usted podría decirme algo que podría mencionar? Por ejemplo, tres importantes que las Mira, personas mira, puedan yo, aplicar. mira, Ujú, yo en el libro explico ujú, herramientas ujú, y explico la base teórica de esta y tal. ujú. Pero mira, supongamos de que tú me dices un consejo, un consejo para mis oyentes, ¿no? Sí, claro. Pues yo diría, mira, empieza por el silencio, empieza por meditar un poquito. Ponte, ponte en YouTube, ¿eh? Y busca pues alguna charla sobre mindfulness, ¿eh? Es decir, conoces el mindfulness quizás, ¿no? Sí. La meditación mindfulness, pues por ejemplo, sobre eso, o bien ves ¿cómo decir? Ponte en un grupo de meditación, Ujú. ponte lo que sea, ¿no? Pero yo diría, si tienes que empezar por algún sitio, igual que en lo físico te diría, pues ejercicio y dieta, en lo espiritual te diría el silencio, la Mm. meditación, la oración. Es decir, cada persona tiene su camino, no hay un solo camino. Y bueno, mi libro le puede dar una guía, pero el trabajo lo tiene que hacer la persona. Sí, claro, Que pongan definitivamente. mindfulness, Ujú. eh, que practiquen un poquito con, con confianza en que cuando se hace lo que hay que hacer, se despliega un proceso que en nosotros está dormido. Qué bonito. Qué bonito. Pues doctor, me ha gustado muchísimo el podcast y le quiero hacer una última pregunta para cerrar este podcast que a mí me ha parecido súper interesante todo lo que ha traído, las experiencias que nos ha contado y todo de otras personas, no solamente la de usted, pero pues todo, o sea que me ha parecido súper fascinante. ¿Cree usted en Dios?
después que le sucedió esta SM. Claro ¿Cree que que habrá sí, un Dios? claro que sí, pero yo también tengo una pregunta. ¿A cuál de los 400 de las 400 ideas de Dios te refieres? Pues a lo mejor a ese Dios, ¿no? Que siempre nos han contado, ¿no? Que porque traemos esta parte cristiana, esta parte católica, ¿no? Pero, Mira, es que lo de los eh, 400 no es sí, un número que yo me he inventado. o podrá Hay, definir Dios, hay ¿qué un libro, significa no, mira, Dios? Sí, hay por ahí un libro que hablaba, daba el dato que después de estudiar las religiones, ¿no? Pues hay 400 enfoques, enfoques generales diferentes del sí, concepto de Dios, ¿no? Y dentro de esto aún te diría yo de que hay subgrupos. sí, Entonces, claro, eh, ¿cómo decirte? Vamos a ver, no- hay que, mira, sea como sea, esto es algo que tiene que sentir la persona. sí. Y, y yo creo que estas cosas, pues es bueno que la persona lea, se forma, debata, todo lo que quieras, ¿no? Pero al final la experiencia es una experiencia íntima y personal. Entonces, lo que te digo, es decir, cada uno tiene que plantearse el Dios en el que cree, porque, a ver, yo te diría que no hay nadie que no crea nada. Ah, claro. Mira, una de esas religiones sería el que cree que Dios no existe. Y Sí, te digo, claro, claro, y te digo por qué. Porque no, igual que no puede demostrar su existencia, tampoco puede demostrar su inexistencia. mm, sí, Entonces, el que yo no creo en Dios es una creencia. sí, El que yo creo en Dios y además el católico y el de la Iglesia romana y tal y cual, y además el de mi subgrupo dentro de la Iglesia apostólica católica romana, pues, pues bueno, es otra de esas 400. Pero lo importante es que tú encuentres el Dios a quien, como esas misioneras que se van para ayudar entre los pobres, mm, pues dé sentido a tu vida, pase lo que pase. qué bonito, doctor. Al final de cuentas, yo creo que es el Dios que nosotros creemos, quizás no el religioso, pero el Dios que nos hace ser y tener una intención cada día buena hacia nosotros y hacia los demás. Por ejemplo, Ujú, por ejemplo, eso sería ujú, parte de tu Dios, por ejemplo, ¿no? sí, Pero yo diría a las personas, mira, no me crea a mí. Siéntese en una postura cómoda, haga silencio, sí, hágalo con un poco de metodología también, ¿no? Es decir, porque claro, ponerse en silencio y tal puede ser aburrido si no tiene uno un método para hacer las cosas. Y hay muchos libros sí, sobre claro, cómo hacerlo, ¿no? sí, Y las personas que ahonden en su propia espiritualidad. sí, claro. Y como el libro que tenemos aquí del doctor también, pues que habla de estas partes, ¿no? Yo creo que les digo a ustedes que si ustedes aplican esto, porque esto no es solamente para las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o un duelo, yo creo que esto es algo que nosotros podemos aplicar todas nuestras vidas. Os voy a repetir: la conexión, el amor, que es lo segundo, el perdón y la misión o propósito. Yo pienso que si nosotros interiorizamos estas cuatro cosas en nuestras vidas, podemos saber realmente si esto lo estamos aplicando en nuestras vidas. Podemos decir, bueno, he tenido una desconexión con un familiar. Podemos saber si estamos aplicando nuestro amor propio hacia nosotros y hacia los demás. Un perdón. Cuántas personas por años a veces no se hablan? Y yo creo que el perdonarte a ti y el perdonar también a otras personas, yo creo que todo esto es parte de ese cambio, ¿no? De lo que habla el doctor en el libro. Y tener una misión, un propósito, porque yo creo que venimos aquí todos con un propósito, con una misión en nuestras vidas. No, yo pienso que nadie viene así nada más. Yo pienso que hay algo que, que, que tenemos que hacer aquí para vivir una cierta experiencia.
Muy doctor. bien. Muy bien. Amén. Doctor, le agradezco muchísimo por haber estado aquí en el podcast. ¿Algo más que le gustaría agregar? Nada, nada, decir. Gracias por escuchar. En esto, ya digo, hay una parte vivencial que yo no puedo trasladar, es decir, que va más allá de las palabras. Y lo que he sabido expresar con palabras lo he puesto en el libro. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a poner todos los links del doctor José Morales para que ustedes pues puedan adquirir su libro. El libro está disponible en Amazon en cualquier parte del mundo. Lo puedes tener en papel o lo puedes tener en línea como yo, que yo lo tengo en línea, que se los voy a mostrar aquí a ustedes antes de que se llaman. Esta es la portada del doctor del libro, para que ustedes lo Sí, vean. es de Y, Editorial Roca. Es una sí. editorial importante que tiene mucha difusión. Sí, y ustedes pues pueden adquirirlo, y los links también pueden verlos ustedes aquí en la caja de información. Doctor, Sí, si hay mi alguna página persona, web, sí, bueno, de que diría la página web, y ujú, entonces ya ahí ya explica cómo contactarme y tal, que es sí, por sí, WhatsApp, por correo electrónico. sí, Y claro. yo pues lo que me dedico es sobre todo a acompañar a personas en duelo. Acompañar, sí. O sea que hay personas, doctor, que pueden estar viendo este podcast y pueden estar en momentos de duelo, pueden Me contactan comunicarse o con por correo usted. electrónico Ok, ujú, o por WhatsApp por escrito. Lo que no claro, atiendo son llamadas telefónicas porque sí, tienen sería mucho. sobrecostes, es Sí, muy complicado y tal, ¿no? sí, Pero, sí, claro, pero bueno, las personas que me contactan, yo les respondo. Y claro. una parte de ellos, o sea, todas las personas les respondo y una parte de ellos, los que veo que más les puedo ayudar, pues les acompaño. Pues muchísimas gracias, doctor. Le felicito otra vez por la labor tan bonita que está haciendo, ¿no? Y por todo su trabajo y su libro, que me ha parecido muy, muy bonito. Le agradezco hasta a Gracias a mí, o ti. sea, me ha enriquecido y me ha hecho pensar mucho qué es lo que estoy haciendo en mi día a Muchas día, ¿no? gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues les quiero decir, por favor, suscríbanse al podcast, por favor, dejen sus comentarios. Si tú tienes un comentario y quieres comunicarte con el doctor, como les digo, voy a dejar aquí toda la información del doctor José Morales. Y pues ya sabes que te digo que siempre tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.